Buenas tardes, buenos días, depende del momento que estén viendo este video. Esta es mi respuesta a sus intervenciones en el foro número 5, dedicado a la universidad en los años que van desde la autoproclamada Revolución Libertadora, es decir, el golpe de Estado de 1955, y el siguiente golpe de Estado en 1966. Sí, autoproclamado Revolución Argentina. Aquí lo que vamos a conversar, lo que voy a señalar, ¿sí? Son algunos puntos en relación a las consignas y cómo observé las respuestas que ustedes ensayaron allí. En primer lugar, ¿sí? Bueno, nuevamente una buena participación. Cabe hacer una aclaración, hay alguna que otro caso que lo he observado ya en trabajos anteriores, pero en esto ya, como pasaron las instancias y no lo señalé, las intervenciones en los foros son individuales, ¿sí? Es decir, son ejercicios de reflexión personal, no están siendo evaluadas, ¿sí? Y justamente lo que intentan es ser digamos, un espacio donde cada uno intenta desarrollar sus reflexiones en base a las lecturas. En este sentido, no se hacen en equipo las intervenciones en foros, ¿sí? He visto algún que otro caso. Por otra parte, hay algunas intervenciones bastante atinadas, pero en general hay como un manejo muy, digamos, superficial de algunas cuestiones que no van muchas veces a los puntos centrales del problema. Nosotros tuvimos una clase sincrónica sobre el tema, hemos tratado de desandar varios de los asuntos de la universidad posterior al año 55 en Argentina y también hemos trabajado con, digamos, con detalle, bueno, no solo la universidad, la política y el movimiento estudiantil, las transformaciones en la estructura académica, etc. Y aquí yo he notado que hay intervenciones, algunas, no todas, pero algunas intervenciones con serios déficits, ¿sí? Serios déficits porque, por ejemplo, hay alguna intervención, he encontrado que laica y libre se consideran como complementarias, ¿sí? Y no lo son, laica o libre, laica versus libre, ¿sí? Por favor, yo pido que cuando se hace una intervención en el foro, esa intervención esté basada en una lectura, ¿sí? En la lectura de alguno de los textos dedicados a la clase, en la visualización de alguno de los videos, ¿sí? En la participación en los foros. Lo que se intenta no es llenar un formulario, sino es hacer el ejercicio, y hacer el ejercicio supone esa lectura, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Encontré, por ejemplo, algunas intervenciones que quizás tienen errores menos graves que porque digamos, este es un error muy grave, el que señalaba, pero he encontrado algunas intervenciones que, por ejemplo, indican que, digamos, la presión por las universidades privadas se dio porque los sectores pudientes se querían ir de las universidades públicas a las universidades privadas, ¿sí? Porque no se sentían cómodos con la masificación. Eso no fue así, ¿sí? De hecho, el proceso de crecimiento de las universidades privadas todavía en la Argentina es bastante relativo en comparación con otros países de la región y del mundo. Efectivamente, no necesariamente en todos los ámbitos las élites argentinas se fueron de las universidades públicas. Incluso podríamos decir que en varios lugares del país y en varios ámbitos disciplinares, profesionales, etcétera, sigue siendo la universidad pública el lugar donde se valida y se consolida la élite de determinadas profesiones, de determinadas carreras científicas, etcétera,
ligado a, obviamente, las clases dominantes y a la élite política del país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es una respuesta absolutamente errónea, ¿sí? Distinto sería pensar, ¿sí?, que la presión por la creación, la validación por primera vez en la historia que se consigue, eh, los sectores que quieren tener universidades privadas lo consiguen por primera vez en la historia en Argentina a fines de los 50 del siglo XX. Bueno, esa presión no tiene que ver con irse porque no están cómodos, tiene que ver con ámbitos de socialización, de formación, propios de determinadas instituciones y determinadas orientaciones ideológicas, etcétera, ¿sí? Fundamentalmente el catolicismo, ¿sí?, pero no exclusivamente. Entonces, en ese sentido, creo que una mirada sobre, por ejemplo, los años 50 y 60, ¿sí?, debería incluir una reflexión más profunda que la que vimos en general, ¿sí? Y que por favor traten de verlo más allá de, digamos, de un listado de medidas, ¿sí? La modernización, traten de pensar en los términos de la ampliación de las dedicaciones exclusivas a la enseñanza y a la investigación, la promoción de la investigación científica en algunos núcleos bastante importantes del sistema universitario argentino, la expansión de las tareas de difusión de la investigación que se estaban haciendo, ¿sí? Piensen ustedes en el proceso de desarrollo de las editoriales universitarias, eh, el intercambio internacional, que es muy importante para la modernización, y podríamos decir que es fundamental en la vida universitaria la cuestión de los intercambios internacionales, eh, incluso para un país como la Argentina, que es un país latinoamericano, periférico, ¿sí? La cooperación internacional es todavía un aspecto todavía más importante de un proceso de modernización universitaria. Y naturalmente, sí, la modernización fue un proceso desparejo, ¿sí? Hay universidades o facultades de algunas universidades donde el proceso de modernización fue más ambicioso y tuvo mayores logros, ¿sí? Y hay otras instituciones donde la modernización fue mucho más acotada, mucho más débil, ¿sí? Y la modernización es fundamentalmente, tuvo mayor fuerza en los núcleos dedicados a la actividad científica y humanística, y no tanto a los núcleos universitarios dedicados a las profesiones, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Ahora bien, ¿en qué sentido el choque entre laica o libre, ¿sí?, marcó la historia, digamos, universitaria argentina, del movimiento estudiantil? Bueno, fundamentalmente porque es el choque del 56 al 58 en el cual digamos, la Guerra Fría empieza a ser una coordenada fundamental ya y de manera definitiva de allí en adelante hasta, digamos, hasta la propia dictadura del 76 y todo. La Guerra Fría empieza a ser un elemento fundamental de la discusión política universitaria, ¿sí? Sea desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de oposiciones conservadoras o de derechas, desde el punto de vista de la radicalización juvenil, ¿sí? Bueno, eso son elementos que tienen distinta fuerza en distintos momentos, pero ese es el contexto en el cual se comprende el desarrollo, ¿sí?, de laica o libre como un elemento fundamental de la inscripción de la Guerra Fría en el centro de las discusiones de la política en la universidad. Bueno, ¿cuáles eran los principales reclamos estudiantiles en la primera parte de los años 60? Aquí también he notado algunas, digamos,
algunas dificultades para comprenderlo. Bueno, nuevamente pensar en términos de que algunos de ustedes lo pudieron ubicar bien esto, ¿sí? No digo que todo el mundo tenía dificultades, en términos de, por ejemplo, para quién se producía el conocimiento, ¿no? La discusión sobre el cientificismo. Si la ciencia, si el desarrollo de la ciencia y la ciencia por sí misma basta, no es necesario que la ciencia se produzca, se desarrolle en función de darle, digamos, solución a los problemas del pueblo argentino, que es quien, al fin y al cabo, sostiene la actividad de las universidades que hacen la investigación científica. Otros de los reclamos muy importantes tienen que ver con los reclamos presupuestarios, ¿sí? En los primeros años 60 se consiguió el mayor presupuesto universitario de la historia, ¿sí? En Argentina, y ese enorme presupuesto es el producto de grandes luchas, ¿sí? No es el producto de solo buena voluntad, ¿sí? Del gobierno de Ilia. Del otro lado, otro elemento fundamental, ¿sí? De los principios de los años 60 es la radicalización, ¿sí? Hemos conversado, por ejemplo, en la clase, y les remito que vean nuevamente la clase que tuvimos el otro viernes, ¿sí? Nosotros ahí señalamos, por ejemplo, la creciente presencia de las ideas de izquierda, de las ideas del marxismo, de distintos marxismos, no solo del Partido Comunista, y cómo esas ideas sí van involucrando las voluntades, conquistando voluntades de grupos crecientes de estudiantes en las distintas universidades. Hay algunas incluso experiencias todavía muy, muy débiles, ¿sí? Pero experiencias al fin de organizaciones guerrilleras en Argentina en los primeros años 60, donde participan bastantes estudiantes universitarios. Ahora, el tópico de los reclamos estudiantiles estaba organizado en relación a la vida universitaria, ¿sí? Más allá de estos grupos más, digamos, más radicalizados, ¿sí? La mayoría, el proceso de radicalización fundamentalmente pasa por alrededor de cuestiones de la vida universitaria que tienen que ver con para qué existe la universidad, quiénes pueden acceder a la universidad, qué tipo de formación se brinda en la universidad, qué soluciones ofrece la universidad con su conocimiento, con los servicios profesionales que brindan sus graduados, etc. Bueno, entonces ese cuestionamiento de la universidad como engranaje en una sociedad es algo que comienza o tiene mucha fuerza, ¿sí? En los años 60. Y después esto nos lleva obviamente a la pregunta de la radicalización estudiantil temprana, que es la tesis de Juan Califa, ¿sí? Entonces ahí me parece útil, hay algunos que lo han marcado bastante bien, esto que Califa ya reconoce que la reforma ya tenía un perfil radicalizado, pero que en los fines de los 50 y principios de los 60 hay un proceso de inscripción de los conflictos cotidianos en una lucha más general, que tiene que ver con el conjunto de la sociedad, ¿sí? De inscribir lo que hace a la vida universitaria en el conjunto de los problemas de la sociedad, de una gimnasia, ¿sí? De la permanente conflictividad, en la cual se combinan, ¿sí? Planos de las propias condiciones de la vida adentro de la universidad, como las comentábamos anteriormente, con las coordenadas de la Guerra Fría. Piensen ustedes ya en el contexto de la Revolución cubana, ¿sí? En el 59, pero que en Argentina ya esa revolución cubana impacta sobre un contexto de movilización previo con el conflicto de laica o libre. Esa movilización, además de ser movilización social y de estar, digamos, ligada
a ideas de izquierda, además tiene una forma muchas veces de, va creciendo en la vida universitaria como en el país, el ejercicio de la violencia política por parte de todos los bandos en la contienda política. Entonces, esa es, digamos, la respuesta a a la pregunta 4, al disparador número 4, ¿no? ¿Cómo explica Juan Califa o qué quiere decir Juan Califa con la radicalización temprana? Con esto cierro aquí, ¿sí? Les reitero que el día viernes 15 a las 17 horas nos vamos a encontrar nuevamente en el Zoom para tener una última clase. Vamos a transitar lo que fue la última etapa, el tercer peronismo, fundamentalmente ver cómo la radicalización de los años 60 y principios de los 70 se expresó y se frenó durante el tercer peronismo. Ya vamos a pasar a ver un poco el terrorismo de Estado en Argentina, que en las universidades comenzó antes del golpe de Estado del 76, comenzó en el 74 con la misión Ivanisevic, y vamos luego ya a saltar a la universidad, obviamente la dictadura, ¿sí? Que tuvo sus propias características, y vamos a saltar a ver un poco la universidad de nuestro tiempo, ¿sí? De los últimos 40 años de democracia, cómo es el sistema universitario, cuáles son las ideas estudiantiles, cómo fueron cambiando, etc. ¿Sí? Así que nos vemos mañana viernes, ¿sí? Mañana viernes a las 17 horas en el Zoom. Espero que se encuentren bien y les mando un abrazo muy grande.